de opereta, cuya gracia estaba en ser así, precisamente. Y el No, hecho de que un actor húngaro que no también. considero que sea buen actor, sea ese personaje con esa solemnidad, con esa grandeza de creerse él tan buen actor, es otra cosa que me pasa igual con el personaje de Ed Wood, que me lo hace mucho más cercano y mucho más querible, precisamente, porque no importa realmente la calidad, sino la pasión que has puesto en lo que has hecho y el reflejo que eso produce en algunas personas. Claro. No, y hay un elemento que es importante en las películas de Tim Burton en general y en esta de forma muy particular, que es un lado infantil de los personajes que se toman totalmente en serio y creen lo que están haciendo. O sea, a mí eso me recuerda a los niños, cuando siendo de un tamaño pequeño hacen de gigantes y juegan a ser gigantes, y aunque tengan un vestuario más pobre todavía incluso que el que tenía Ed Wood a su disposición, y además no den ni la talla, ni la edad, ni nada, se creen absolutamente los personajes y se lo toman absolutamente en serio. Y estos personajes tienen también algo de eso, ¿no? Y es una parte, yo creo que hay un movimiento por parte de Tim Burton de intentar que renacemos con nuestra memoria de juventud. A mí la verdad es que cuando vi, por ejemplo, Eduardo Manos Tijeras, lo primero que pensé es en la infancia recuperada de Sabater. Era un poco el mismo movimiento, con toda esta historia del abuelo que cuenta la historia al nieto que está metido en juegos de ordenadores y cosas de ese tipo, y que además con el personaje absolutamente maravilloso del huérfano dickensiano llevado a un extremo que es Eduardo Manos Tijeras, mezclado con el doctor loco, etcétera, que interpreta Vincent Price, y que es una película que es un homenaje a Vincent Price. Aquí estoy seguro que si hubiera estado vivo todavía Bela Lugosi, hubiera sacado a Lugosi casi de la tumba y hubiera hecho una película con Lugosi, ¿no? Pero que se le haya ocurrido la idea de utilizar a Martin Landau, que efectivamente tiene un cierto parecido, pero que evidentemente, igual que Tim Burton es mucho mejor director que Ed Wood, también Martin Landau es muchísimo mejor actor que Bela Lugosi. Entonces, ese elemento que hay de no considerar que es algo que está por debajo de su nivel, el hacer un homenaje, es que es muy raro, hacer homenajes a gente que está por encima de uno es muy normal, pero hacer homenajes a gente que claramente está por debajo del nivel de uno... pero sin pensar que está por debajo. No, por eso, sin esa actitud claro, de, eso es lo que decías de la generosidad y la tolerancia, ¿no? Claro. Y luego hay una cosa que y sin esa ironía, por ejemplo, hay una cosa que a mí me indigna. Las películas de Ed Wood están editadas por todo el mundo con este eslogan, está aquí traducido del inglés: otro bodrio del peor director de cine de todos los tiempos. Y esto es algo que pretenden venderlo. Bueno, a mí esa actitud, que es la actitud camp, kitsch y demás historias que estuvo muy de moda en los 60, que parece que con el posmodernismo ha vuelto, a mí debo decir que me saca de quicio. Me parece que cualquier película, sean las de Corman, sean las de cualquiera de estos, y esto es lo que demuestra en cierto sentido la película, por pobres que sean y malas que sean, a lo mejor están hechas con un entusiasmo, una ilusión y una entrega profesional, como las que se ven en la escena del rodaje en la laguna esta virriosa. Y sobre todo es que este género, además, permite incluso a las peores películas de este género una imaginación, una capacidad inventiva muchísimo mayor que supuestas películas convencionales, a lo mejor mejores. O sea que hasta en la peor película de estos bodrios de serie Z, de terror o de ciencia ficción, hay un trabajo del caletre en creación. Por eso el otro de los temas que tú también, me parece, José Luis, habéis planteado, que me parece fundamental en esta película, ya no es solo el optimismo del personaje, sino lo que es la creación. O sea, el problema del autor y la creación. El problema de ser capaz incluso de ir aceptando todas las cosas que te dice un supuesto productor a una velocidad de vértigo, asumiéndolas como si fueran tuyas, inmediatamente y modificándolas, eso es creación también. Claro. O sea, es adaptación. El asumir los condicionamientos para poder realizar tu sueño e incluso intentar que esos condicionamientos puedan ser beneficiosos para la película, luego lo serán o no, eso es creación. Esa rapidez. Esa forma con que convence al primer productor de que es el director más indicado él para hacer esa película tan rara que ha leído en un periódico. Esos ojos de Johnny Depp, que a mí me parece que está estupendo. Esos ojos de Johnny Depp, cuando va a confesarle a la primera persona a quien se lo confiesa, que es a este productor, lo de sus características especiales, o sea, eso de que le gusta ponerse los jerseys de Angora, es una capacidad de ir acumulando en tu proceso creativo y artístico todas las cosas que a ti se te ocurren o que se le pueden ocurrir al
de enfrente, que a mí me parece magistral. Porque va sirviendo todo. Que todo va sirviendo. Utiliza esta historia, que en teoría era una película explotando el caso de Christine Jorgensen, para hacer una película autobiográfica, que creo que en el fondo es Para hacer una película de autor, Glenn y Glenda, porque es una película indudablemente lo que sí totalmente eran de las películas de autor. Wood eran películas de autor. Que más personales. y que ofende terriblemente a Dolores Fuller, porque estás contando nuestra vida, mis personajes, etc. Y luego hay un lado que a mí siempre me fascina de esta película, que es cómo atrapa una época. Es como un documento de esa época. Esa época que hubo una cultura popular, que es lo que hablábamos antes, aquella revista Famous Monster, Famosos Monsters of Finland, era la edad de oro de la ciencia ficción, de las películas aquellas, de los programas dobles de los viernes y los sábados en Estados Unidos, y era la chica aquella de la Laguna Negra, de Julia Adams. Bueno, todo eso está como muy bien cogido, esa cultura popular está cogida, hasta tal punto que tú ves una película de esa época, por poner una excepcional, una obra maestra, que pueda ser, por ejemplo, La invasión de los ladrones de cuerpos de Donald Siegel, y la gente que está en ese pueblecito de Santa Mira, tú tienes la sensación que son estos tipos que andan por esas calles también en el casting de la película de este hombre. Es como si hubiera atrapado muy bien la época. Es decir, que esa gente que tú estás viendo, que van al cine, que les gustan esas películas, los anuncios en las marquesinas, todo eso es como de los años 50 real. Y eso es muy difícil. Eso lo más alucinante es cómo ha conseguido encontrar actores que son exactos que los actores originarios que utilizaba Ed Wood, porque es que el parecido del, no me acuerdo cómo se llama, el luchador, que se llama... Es igual, es exactamente Pero igual. el que se ha sacado ahora es igual. Ahí hay una cosa que es muy graciosa, que claro, Vampira, todos los está auténticos están muy viejos. Por ejemplo, Conrad Brooks, que es uno de los secundarios que salen siempre, todo el rato en las películas de este hombre, junto con el Paul Marco, está interpretado por otro actor. Pero él sale también de secundario, que debe ser el único que el Paul Marco es el que luego te superviviente. cuentan que actualmente era el presidente del club de fans del Paul Marco. De Paul Marco, sí, sí. Debe ser él mismo solamente. Luego ¿no? mantiene muy bien la distancia, porque, por ejemplo, en un momento determinado en que Dolores Fuller le dice, dime algo del personaje, de esa secuencia y tal, y dice, mira, tengo que rodar no sé cuántas situaciones, no estoy yo para dar este tipo de Si indicaciones. tengo 5 días para hacer esta película, no me Sí, dé hay que la escribir lata. el guión en 3 días y rodar la película en una semana. Pero luego en un momento Cosa que él no duda y además hace. O O sea, en no 4 solo no días. duda. En un momento porque, claro, determinado dice, cada vez que se reescribe el guión, la ¿Sabes, verdad es que se cariño, mejora cuando mucho. nos Dice, tocamos? Muy está contento. escribiéndolo en un blog. Y luego la secuencia genial del Camposanto, con la interferencia de los anabaptistas o de los baptistas continuamente diciendo, dice, pero es que cómo va a salir de la tumba. Y dice, bueno, eso no tiene, bueno, otra vez a la manipulación, eso, el espectador Está no muy se bien. fija en ello. La cosa de los Eso no lo anabaptistas nota está muy bien nadie. porque es el único momento en que alguien le toca las narices a Ed Wood. O sea, él ha asumido Cuando todos los estalla. condicionamientos en su carrera hasta que llega un momento en que dice que no puede más y se va, que yo soy un artista, que yo soy el director. Siente esa necesidad que hasta Ed Wood, insisto, Ed Wood personaje, siente. Entonces viene esa secuencia maravillosa de Orson Welles en que le convence que lo que tiene que hacer es luchar por la película. Entonces le pone en su sitio a los anabaptistas. Eso sí, acepta a un anabaptista de protagonista, de todas maneras, como vemos después, pero reivindica, incluso dentro de esta capacidad que tiene de asumirlo todo, Su autoría. su autoría. Vale, hay un momento genial en esa secuencia y es cuando entra en el camerino y sale cambiado, sale vestido de angora, con lo cual los anabaptistas se quedan ya quedan total. absolutamente flipados de lo Sí, que claro, están ya, viendo, ¿no? es la Pero única es vez que lo hace para provocar. Claro, pero eso O por lo es, menos provoca. Digamos que tomo el control, recupero el Exacto, control. Pero una cosa que está muy bien de los anabaptistas es que además son todas las formas de censura unidas en una, porque están poniendo problemas morales hasta encuentran fuerte que lo que sean violadores de tumbas y son profanaciones y demás historias. Son también censores económicos prácticamente, porque le dicen que si esto va a ser caro o no va a ser caro, y si eso está mal técnicamente, que si conoce el arte de hacer películas, dice, creo que sí. Y luego incluso ya les acaba soltando exasperado la frase famosa esa, no han oído hablar nunca de la suspensión de la incredulidad, porque cuando le dicen, se ha notado que se nota que es falso este cementerio, que se ha movido una de las tumbas, etc. Es que Ed Wood es capaz de hacer una licencia poética, cosa que los otros no entienden. Entonces eso hace que es como todo el conjunto de las críticas que se han hecho, por ejemplo, contra Hitchcock, para tomar un ejemplo mucho más respetable que Ed Wood por parte de todo el mundo, ¿no? la verosimilitud. Y entonces ese juego contra los verosímiles, contra los que dicen que es caro, contra los que dicen que es inmoral, está muy bien sintetizado todo esto. Y luego hay un punto, perdona, Eduardo. No. No, que digo que luego hay un punto que hemos tocado de refilón, pero que me parece que es capital en esta película, que es la relación amistad. Sí, Bela Lugosi, Ed Wood. O sea, la primera vez que conoce a Bela Lugosi, precedido de una brevísima secuencia que a mí me parece impresionante, que está solo
en ese bar, que creo recordar que es el mismo bar donde después se encontrará Orson Welles mucho después en la película. No Es estoy, el no estoy Musso seguro. Frank, es ese. Esto, que es una secuencia de soledad absoluta, con una música de fondo entre solemne y fúnebre, muy tipo Bernard Herrmann, de la que sale para encontrarse con el mito de su vida, en esa secuencia maravillosa en que está probando un ataúd que no le vale lo suficiente para Lugosi. A partir de ahí se